Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os voy a hablar de una persona que descubrió algo. Descubrió una serie de informaciones que no hicieron nada de gracia al gobierno de Estados Unidos y esa persona acabó muriendo en un hospital psiquiátrico, difamado, destrozado, cuando era un importante ingeniero eléctrico que fundó varias empresas y estaban relacionadas en el ámbito armamentístico, militar de Estados Unidos. Os voy a hablar de lo que descubrió Paul Bennewitz. Este hombre, como os digo, fue un importante ingeniero eléctrico que acabó fundando una empresa llamada Thunder Science en Albuquerque en 1981. Un hombre que estaba muy familiarizado con todo tipo de ondas electromagnéticas y descubrió que en el apartado militar se le daba tremendamente bien, era muy talentoso el fabricar, mediante ingeniería, dispositivos eléctricos para captar ondas. Esto le llevó a interesarse por algo que era muy sonado en los años 80, la temática del fenómeno ovni. Paul Bennewitz grabó una enorme cantidad de objetos voladores no identificados cerca de dos bases militares. La base militar de Kirtland, en la cual poseían misiles nucleares, y también el área de pruebas armamentísticas de Manzano. Estas grabaciones se hicieron pues bastante comentadas entre los círculos de ufología, ya que él asistía a estos círculos donde encontraba pues un montón de personas, ufólogos. Bueno, podía compartir esta información hasta que un día decidió hacer varios informes con todo lo que él estaba descubriendo sobre el fenómeno ovni y los presentó en 1980 al general William Rotzer de Estados Unidos. Lo que hizo rápidamente fue rechazar ese informe y ahí es donde se puso en el punto de mira del gobierno. Más tarde empezaron a seguirle a todos los congresos de ufología que este hombre, el señor Paul Bennewitz, asistía. Hombres vestidos de negro que llegaban a amenazarle. De hecho, hubo un congreso creado por el senador Harrison Smith que trataba el debate de las mutilaciones de ganado que estaban apareciendo en la época. Mutilaciones de ganado que todo apuntaba que eran, el resultado de algún tipo de interacción con el fenómeno ovni. Esa reunión en particular asistieron 80 personas, Paul Bennewitz estuvo allí con ellos y allí descubrió que agentes del gobierno lo identificaron, intentaron atacarle y nuevamente estaba al rojo vivo, en el punto de mira. Paul Bennewitz sospechaba que las bases militares de aquella zona estaban utilizando ingeniería inversa de ovnis recuperados y que existía una especie de intercambio de información entre militares de Estados Unidos con estos extraterrestres, que serían los tripulantes del ovni. La presión que Paul Bennewitz sentía no le hizo frenar la marcha. Al contrario, ganó mucha más fuerza para saber qué es lo que estaba ocurriendo de verdad con el fenómeno ovni y los militares, y descubrió que tras el fenómeno ovni existían seres extraterrestres que venían fuera de la Tierra, y estos seres tenían una especie de trato con los militares de Estados Unidos, un intercambio de información, ingeniería inversa de los ovnis para dar tecnología al humano, y el humano le daba algo a cambio que, hasta el momento, Paul Bennewitz no conocía. Por ello, él mismo ideó con sus conocimientos de ingeniería un dispositivo que permitía captar las señales que circulaban entre las bases militares de Manzano y Kirtland. Él, en una especie de investigación secreta, porque él no quería que le vieran los militares, se iba a puntos elevados cercanos a esas bases y con el dispositivo intentaba captar ondas de radio, señales. ¿Y sabéis lo que dijo que captó? Obtuvo imágenes de vídeo que pertenecían a los ovnis. Es decir, había información que poseía los militares sobre los ovnis que estaban enviándose en señales entre ellos y él estuvo en medio captándolas. Hablaba de que los abducidos, personas llevadas por los ovnis,
estos seres extraterrestres les metían implantes y esos implantes generalmente no eran descubiertos por la persona abducida, ni siquiera la persona sabía que había sido abducida. Los implantes le daban información en tiempo real a los extraterrestres y estos a distancia podían ejercer algún tipo de control sobre el individuo, algún tipo de borrado o alteración de los signos vitales, eso no lo sabemos. Sobre eso no dijo mucho más Paul. También dijo que los extraterrestres eran identificados a ellos mismos como los naranjas. Esto no lo había escuchado yo nunca, pero es lo que siempre mantuvo Paul Bennewitz antes de morir. Y también obtuvo información sobre una base en las montañas de Mesa en Archuleta, México, que posiblemente sería la base de Dulce. Hablaba de que habían varios coches que tenían armas en el capó del coche y que se metían por una rampa dentro de la montaña. La información que pudo seguir captando con este aparato le decía que existía un híbrido de lenguaje de programación, al que llamaban el lenguaje de programación unidad, que fusionaba la informática humana con la informática extraterrestre o algo similar a la informática. Era una especie de puente que traducía los datos de la informática extraterrestre. Lo llamaban la unidad y vinculaba ese software o ese lenguaje de programación con la capacidad de alterar los implantes que seres extraterrestres había colocado en varias personas. Quizás este es uno de los datos más locos y importantísimos del señor Paul Bennewitz, y quizás esto es lo que le llevó a la ruina. Él mismo también llegó a captar información sobre que los extraterrestres tenían la capacidad de crear planes muy sofisticados, pero si algo salía mal, no sabían improvisar. Decía que no sabían improvisar, no sabían actuar como un individuo único, como si los extraterrestres fuesen bots o robots o seres sintéticos que su forma de pensar era la suma de todos ellos, como una mente colmena. Un individuo no puede ejercer control ni pensamiento. Imaginar una colmena. Las abejas en la colmena, todas juntas, forman la protección de la colmena, pero una suelta no hace mucho ella sola. Pues eso es lo que decía Bennewitz, que los extraterrestres, o esta facción de extraterrestres, no saben improvisar. Los errores en sus planes son su debilidad. Luego también decía que las mutilaciones de ganado eran obra de estos extraterrestres y también que ellos poseían armamento militar muy sofisticado. 2 armas, una de ellas, rayos de plasma que se recargan con oxígeno e hidrógeno. Por eso muchos ovnis se iban a un lago, a un río o al mar y absorbían un montón de agua, porque no solo les permitía cargar esas armas, sino que también les permitía cargar la batería o lo que fuese el contenedor energético de esos aparatos voladores. Y la segunda arma, una especie de cañón de altas presiones que puede generar vientos y destruirlo todo instantáneamente. Otro dato que dijo fue que los ovnis, cuando tienen poca velocidad, son vulnerables. Cuando son lentos pueden estrellarse. Cuando están en movimientos y aceleraciones imposibles ya no. Pero es el momento visible, el que están casi parados, los que son momentos vulnerables. Y por último, en estas informaciones que captó con su aparato, descubrió que existe una figura superior a los extraterrestres, una entidad que es mencionada como el Guardián. Esta entidad decide lo que deben hacer los extraterrestres, y es un completo misterio. ¿Os acordáis que os hablé del Guardián en otro contexto? Os hablé hace un tiempo de Christopher Mellon, ex subsecretario de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Un hombre que empezó a revelar información sobre un programa secreto del gobierno para recuperar ovnis. Compartió capturas de pantalla donde se muestra información de este hecho, y además Mellon dice que ha guardado esta información durante años hasta hacerla evidente diciendo que ahora era el momento. Y en esta información menciona a
SES-2, apodado como el Guardián. Lo menciona como un ente, sea humano o no, que tiene todo el control para censurar información ovni, decidir lo que se libera y hacer cualquier acción con este tema. Es como el gran filtro. Pues volviendo al tema de Bennewitz, parece ser que él mismo ya mencionaba esta figura del Guardián, de la cual David Grass también apoya su existencia. Por último, Bennewitz, no sé muy bien por qué, acudió a Estados Unidos con unos planos, una patente que había diseñado para fabricar tecnología de ondas de arco que podían frenar esos láseres de plasma de los ovnis. En ese momento, los medios difamaron a Paul Bennewitz, decían que estaba loco, que necesitaba un psiquiátrico. Al final consiguieron internarlo y murió en un hospital psiquiátrico en el 2003. Con el tiempo surgió informaciones como, por ejemplo, Guillermo Moore afirmó que intentó empujar a Bennewitz a un colapso mental. Intentó hacer que se volviese loco y le otorgó información falsa sobre extraterrestres para que se confundiera. Esto fue corroborado en un documento clasificado de la CIA, que ahora es desclasificado y lo podéis ver, lo tenéis en pantalla. Afirma que Moore y otro oficial de la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, Richard Doty, emprendieron una campaña de desinformación contra Bennewitz para quitarlo del medio. Y si esto es así como ellos mismos ya han admitido al desclasificarlo, entonces Bennewitz estaba en lo cierto en algo de esta información. En conclusión, si habéis llegado hasta este momento, al final del videoprograma, vemos que Paul Bennewitz cuenta una historia increíble. Creo que se acercó a la verdad. Creo que descubrió algo, pero también se encargaron de difamarlo y de confundir su información con información extraterrestre falsa, como ya se ha demostrado. Por lo tanto, ¿en qué creer y en qué no creer? Yo os pido que no creáis esta historia, pero que la toméis como una información que está ahí en el aire, porque esto hace resonar con otras informaciones. Por ejemplo, lo del Guardián me ha hecho resonar con lo de Christopher Mellou. Algo de verdad hay, pero se han encargado de destruirlo todo. Desde luego dice cosas muy interesantes, como por ejemplo ese software, ese sistema operativo que es una especie de híbrido humano digital y extraterrestre digital. Eso es muy interesante y no lo había oído yo en otros sitios. También lo de Dulce, la base de Dulce, hay sospechas fuertes de que ahí se hace algo que podría ser muy superior al Área 51. Y por encima de todo, lo de la mente colmena y de que los extraterrestres no saben improvisar, que los errores los desajustan, me parece muy acertado, muy acertado, porque así funcionaría una mente colmena. En fin, llegados a este punto, tomarlo como queráis, tomarlo como una historia de ciencia ficción que tiene elementos reales de los cuales se han intoxicado con esa desinformación de los gobiernos. Como siempre digo, aquí acabamos hoy, el misterio está servido, ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.